yo pensé que era una buena idea mezclar cosas en la presentación que voy a hacer. Ujú. Entonces, un tema que está más hacia el final tiene que ver con los problemas alimentarios o los trastornos alimentarios propiamente tal en la infancia. Ya. Pero empiezo desde este estudio que estoy haciendo, intentando hacer una tesis doctoral en antropología, esas cosas locas que se le ocurren a uno. Entonces, claro, entonces también voy a intentar poner algunos contenidos, sobre todo como un poquito relacionados con la mirada de género, Genial. porque, porque los temas alimentarios infantiles están ligados a cuidadores, y por eso titulé Ujú. Cuidados alimentarios durante la infancia. Y esos cuidadores habitualmente, y sobre todo en países como los nuestros latinoamericanos, están eh, delegados sobre todo en las mujeres. Entonces, eso tiene algunos problemas que también es como relevante pensar, no solamente en la conducta alimentaria infantil y cómo se desarrolla y cuáles son las problemáticas que puede tener y en qué momento se transforma en un trastorno, sino también que hay un contexto de alguna manera en la que un niño aprende a comer y ese contexto tiene también elementos, por decirlo así, de género. Perfecto. Ya, entonces no corre la transparencia. Ahí estamos, ahí. Ya. Transparencia, qué notable. Sí, se me cayó el carnet, Sergito, decís No, tú, está al tiro. extraordinario, me parece perfecto. Me parece perfecto Inmediatamente. Ya, bueno, pero ¿te corre, o sea, te corre ya. o Oye, no corre? Dime. no, no, sí corre, ya. Ah, ya. Oye, empecemos por una cosa como más general que quizás como que abra algunos temas o preguntas en la audiencia. Y son algunos mitos que les traje sobre la alimentación infantil. No sé si voy a alcanzar a verlos todos, pero a intentar al menos problematizarlos y mostrarles que todas estas cosas no son tan ciertas, ¿no? Son Mm. mitos. Entonces, mitos como el comer es la prioridad uno, mitos como el comer es instintivo, mitos como comer es sencillo, son solo dos pasos, te sientas y comes, y mitos como si un niño está suficientemente hambriento comerá, no se va a morir de hambre. ¿Sí? En la medida en que las sociedades se han industrializado, de alguna manera nos hemos vuelto seres complejos. Eh, y por lo tanto, muchos de estos elementos que suponemos son naturales, es decir, que los niños aprenden a comer de manera natural porque tienen hambre y porque es una necesidad biológica, no son tan ciertos y son menos ciertos cuando tenemos niños con problemas efectivamente alimentarios. Y por otro lado, también son poco ciertos en un periodo que es el que más me gusta a mí y el que estoy estudiando, que es el primer periodo de la infancia temprana o de la alimentación complementaria, porque los niños tienen que ir aprendiendo una serie de cosas para poder comer. Tienen que aprender a degustar ciertos sabores, tienen que aprender a masticar comidas de distintas texturas y de diferentes grados de solidez, digamos, van de lo líquido a lo sólido, ¿cierto? Tienen luego, porque entran los elementos culturales también, que aprender a sentarse a una mesa, tienen que aprender a tener un ritmo, una velocidad para comer, tienen que aprender a degustar y a ver qué les gusta y qué no. Y todo eso se complica además con dos temas que no nos vamos a meter mucho ahí, pero que sí de alguna manera entran en nuestra subjetividad y sobre todo en la subjetividad de las madres, que tiene que ver por un lado con la obesidad y por otro lado con lo que es la alimentación saludable, ¿no? Con las condiciones que la alimentación saludable tiene que tener. Entonces,
intentamos que nuestros hijos coman saludablemente, ¿cierto? Y tenemos que poder construir o saber qué es lo saludable, y muchas veces nos perdemos porque son instrucciones bastante simples, pero, por ejemplo, los niños no comen verduras, digamos, comillas, ¿sí? O les cuesta comer algunas verduras. Por lo tanto, introducirlas es difícil y estamos de alguna manera como obligados, porque es nuestra instrucción, porque el niño no vaya a ser gordito, ¿cierto? Porque el niño no vaya a ser mañoso, entonces tiene que comer de todo, tiene que crecer, y todas esas cosas se van constituyendo de alguna manera en como demandas sociales que tenemos que integrar a la alimentación y cuando les enseñamos a los niños a comer, ¿cierto? Ya, Fer, entonces, sorry, disculpa que te ¿mm? interrumpa. Lo que pasa es que yo no sé si soy yo, pero veo en negro la pantalla, como que no veo tu presentación. No sé ¿En si serio? soy, sí, no sé si soy yo, que está como con algún tipo de... Ah, sí, no se ve, dice Paulina Figueroa, ahí la compañera. Ya, voy a volver a compartir, a ver si se ve ahora. Dale, a ver. Sí, yo tampoco es la Constanza Calleja. ¿Y ahí? Extraordinario. Extraordinario, No, pero es estupendo. que ya no sé, no De las solamente debe ser, transparencias a que se ve se vea. extraordinario. Yo creo que la transparencia estaba ahí ocupando papel craft o papel diamante, entonces Claro. ahora pusiste la Podría transparencia. haber traído papelógrafos también, ¿ah? Pudiste los Capaz que papelógrafos, hubiese sido más... vamos a hacer un seminario más old school. Eso, sería Eh, bueno, para la y, a old los, school. y a los veganos los vamos a llamar por señales de humus. Oh, qué Ya, fome. Oh, qué eso, fome. Ya, ahí terminamos todo. Muchas gracias por acompañarnos. Porfa, continúe. ya. Bueno, lo primero, yo les decía, bueno, uno de los mitos es que eh, la alimentación es simple, ¿cierto? Y es una de las cosas que no lo es en la infancia, por lo que te estaba diciendo, porque los niños tienen que aprender a recibir sabores eh, que no están acostumbrados a comer y que se sabe, está ligado también a cómo es la lactancia, lo que la madre come durante la lactancia, lo que la madre come durante el parto también, etcétera. Ya. Ese tipo de alimentación también facilita, inhibe el que el niño pueda abrirse a probar ciertos sabores, ¿sí? Pero además tenemos los problemas con los niños con ciertos temperamentos, ¿cierto? Los temperamentos más difíciles para todo, como su nombre lo dice, hace que sean un poquito más difíciles para aprender, para adaptarse a los cambios, etc. La alimentación, además, tiene un problema que tiene que ver con la sobrevivencia y que estamos muy formateados a que el alimento también podría ser un veneno. Por lo tanto, en pro de resguardar comidas cuyos sabores se asemejan a sabores que podrían ser venenosos o que podrían causarnos enfermedades, es que el cuerpo está de alguna manera condicionado para ir aceptando esos sabores más tardíamente en el desarrollo, ¿sí? Entonces, Sorry, lo dulce, como qué podría ser? Eso te quería preguntar. ¿Cómo qué podría ser? amargo, por ejemplo, los Ya, sabores amargos, los quesos que a la gente le gustan, estos quesos azules, ¿no? Con hongos, por ejemplo. perfecto. Son sabores que los niños introducen tardíamente. Por eso la coliflor, por ejemplo, es una verdura que les cuesta mucho ingerir. Usted está en plena enseñanza Yo estoy en alimentaria. plena enseñanza alimentaria, usted lo ha dicho, y sí, pero mi gesto técnico más tenía que ver conmigo que con mi hijo. Estaba pensando, no sé si me estoy adelantando y te pido disculpas si es así, pero estaba pensando si es que estas vivencias que uno puede haber tenido cuando chico, en donde en el caso mío, quizás a diferencia de cómo nosotros
vemos el tema de la alimentación con nuestro hijo, pasaban por un capítulo de harta como exigencia y obligatoriedad. O sea, como yo me vi sentado más de alguna vez en la mesa hasta que terminara de comer. Y te lo terminas. Sí, pues ahí también se te cayó el carnet, pues Sergito, porque Sí, no, sí, efectivamente cada vez ocurre menos eso. sí, yo sé. Me cayó el carnet. Sí. Está bien. Sí, bueno, también eso es un tópico en relación a hoy día, cómo se desarrolla la cultura, cómo se gestiona la alimentación en relación a los niños y en general a las sociedades como globalizadas, industrializadas, ¿no? La comida ahora es rápida, en general hay mucho en relación también a la crianza, por lo tanto tú no puedes obligar a los niños a comer. Yo me imagino que habrá muchos que vivieron como les introducían la comida si no querían comer. Esas cosas no se hacen y tienden a inhibirse porque están en el límite del maltrato, digamos. Por lo tanto, también hay que cuidar mucho ese tipo de interacciones. Ahora, tú eras un niño que a lo mejor se pasaba una buena cantidad de horas frente a la comida, pero finalmente terminabas comiendo. Mm. Hay algunos niños que no hacen eso porque efectivamente tienen algunos trastornos. No se sabe muy bien, por ejemplo, las alergias alimentarias hoy día, ¿cierto? No se sabe muy bien por qué han aumentado la prevalencia de estos trastornos. Hay una serie de hipótesis relacionadas con el tipo de producción alimentaria también y con el tipo de sabores, sustancias, etcétera, que tienen para preservar los alimentos. Pero el hecho es que han ido aumentando y también se empiezan a observar problemas propiamente tal alimentarios con niños que tienen trastornos del espectro autista. Ahí vamos a ver Vale. más adelante cómo se llama ese trastorno y como qué características tiene. ¿Sí? Ahora, en el caso de estos niños, ya, en el caso mío, yo me lo terminaba por comer. En el caso de esos niños que no lo terminan haciendo porque tienen algún tipo de otra complicación, el hecho de que no lo hagan es porque una vez probado no pudieron, es porque no pudieron comer más, porque les produjo algo, es porque de alguna otra forma intuyen o detectan que el alimento que les están presentando no es adecuado para ellos. ¿Cómo se produce ese no? No. Sí, los niños a ver, se empieza a investigar a propósito de niños del espectro autista, pero se empieza a observar que no solo niños desde el espectro autista tienen problemas que se llaman problemas de integración sensorial. Eso tiene que ver con cómo, a propósito de lo que es la conducta alimentaria también, por un lado, como dice ahí, no es innata, sino que es aprendida, pero también incluye factores cognitivos, afectivos, corporales, sociales, culturales, etcétera. O sea, de alguna manera es una conducta que no es simple. Al revés, es bastante compleja porque se expresa a través de esa conducta una serie de valores y aspectos psicológicos que se observan a través de esa conducta. Entonces, hay niños que tienen problemas con la sensorialidad, que la tienen o muy aumentada o muy disminuida. Entonces, por ejemplo, niños que el calor les produce, son muy sensibles al calor, entonces comen puras comidas frías, por ejemplo. Niños que también tienen problemas ligados a el olor, digamos, hay ciertos olores que no toleran, que son muy agudos, digamos, y por lo tanto no logran introducirse los alimentos a la boca. Y esos niños sienten que ese sabor, esa temperatura o esa textura de los alimentos es muy asquerosa. O sea, imagínate
que yo no podemos hacer eso, pero imagínate que aparece una barata, yo la piso, la pesco y te digo, Sergio, cómete la barata. Te tendría que poner una pistola en la cabeza para que te comieras la barata, Un poquito. ¿cierto? O Ya. sea, Estos niños sienten que todos los alimentos o muchos de esos alimentos son baratas. Entonces, de alguna manera, estás siempre obligándolos a comer, porque para que entiendan que no es una barata, tienes que trabajar con esta integración sensorial y por lo tanto tienen que aprender a regular a través de estrategias cognitivas, afectivas, conductuales, emocionales, el que puedan ver que la barata se convierte en un bistec. Estoy inventando, ¿sí? Pero eso requiere de de un cierto tratamiento. que me hace todo el sentido del mundo. Y antes de decir el comentario, como se han integrado algunas personas, y para que lo sepan, para que tengan contexto, estamos hoy día con Fernanda Díaz, que es directora del SECA, así como dice en la presentación, justo hacia la mitad arriba, que es Centro de Estudios de la Conducta Alimentaria. Y el comentario que quería hacerte es que me hace todo sentido mientras te escucho, que prudente y agradecerte en verdad, que prudente de tu parte, o de que la presentación sea así, de que el capítulo de los cuidadores esté inverso, porque en definitiva todo lo que hay dicho hasta ahora no puedo evitar pensarlo como que es necesario que para aquellos quienes se enfrenten a situaciones como esta, que al final pueden ser los papás en primera instancia, tengan como algunas herramientas al menos para poder dimensionar que lo que le puede estar pasando al hijo no es lisa y llanamente, ¿cómo decirlo? Años. Eso. Sí, es difícil. En general, los papás tienden a pensar que su hijo es mañoso. Y además es lo que yo te decía, digamos, en esta mirada de género, quizás voy a dar una mirada un poquito más amplia a los cuidadores, no sé si alcance a darles tips respecto de qué tienen que hacer específicamente, pero, pero claro, en esta mirada de género, habitualmente si el niño está sanito, o no, la responsable es la madre. Entonces somos buenas o malas madres, las mujeres nomás. O sea, el padre no es ni bueno ni malo cuando el niño no come. El padre no, no se mete Que ahí. heavy eso, y este niño no tiene madre, yo tengo ese comentario metido en mi cabeza. Exactamente. Y ese es el problema de los cuidadores. Ahí es donde quizás también es muy amplio, ¿eh? A lo mejor traje una idea muy amplia y debería haberla No, puesto pero más está bien. práctica. No, Pero pero está bien, está perfecto, porque además creo que es atingente, muy atingente. claro, en el fondo es decir, bueno, los cuidados los realiza generalmente un género, a ese género se le da la responsabilidad de realizar los cuidados, de enseñar a comer a los niños, y el éxito o fracaso de esa tarea es responsabilidad de esa madre, lo cual nos engancha a las mujeres en una serie de otros problemas que no vamos a tratar aquí porque no es el foco de la investigación, pero sí es para decir que entonces la sobrecarga de alguna manera de las mujeres también podría ser que en un tratamiento, cuando tú despliegas un tratamiento, tienes algunas dificultades, digamos. O sea, a nosotros nos pasa mucho en el SECA, en la parte clínica, que uno tiende a aceptar, por ejemplo, que los padres no vayan a consulta, ¿no? Sí. Y con la madre basta, digamos, ¿no? Cuando esto es un poco más difícil, por lo tanto también requiere de energía de parte de las personas que están al cuidado de este niño, y sobre todo en los niños se introducen las abuelas, en los niveles socioeconómicos más altos se introducen las nanas. Bueno, ahí la Paulina Figueroa está eh, preguntando, está haciendo esa alusión en el fondo. Aparecen las nanas, o en el caso de los que ya estén como en la primera etapa de escolaridad, aparecen las auxiliares en el jardín. Ahora, cuando la Paulina escribe esto, yo
me pongo a pensar, indistintamente que aparezcan las abuelas, o que aparezcan las nanas, o que la auxiliar de jardín, o quien aparezca cumpliendo esa función, esto me imagino que de rebote igual le vuelve a la mamá. O sea, indistintamente la responsabilidad está sobre la mamá y no necesariamente sobre aquellos quienes hoy día podrían estar como cumpliendo ese rol de apoyo en el Mm. fondo. Sí, yo me acuerdo una amiga que es argentina, que está casada con un chileno. ¿Ah? Entonces ella decía que llevaba a su hijo al médico, ¿no? Y el médico le preguntaba, ¿está comiendo? Le preguntaba a ella. Y ella miraba al médico y me decía, y yo no sé qué decir, yo no le doy de comer al chico, ¿no? Le da de comer mi marido. Entonces era como, doctor, pregúntele a él. Y, y ella decía, y yo le aclaraba al médico que yo no soy la que efectivamente es de esos casos extraños, digamos. Yo no soy la que le da de comer al pequeño, sino que es mi marido, pero el médico insistía en preguntarle a ella, ¿no? Y eso es interesante porque ahí hay ciertos patrones, ideas de quién es el que tiene que enseñar a alimentar, quién es el que sabe, quién es el que tiene noción de lo que está ocurriendo, y por lo tanto, sin quererlo, cargamos la mata a un solo lado. En el caso, no de las nanas, pero en el caso de las parvularias, de salas cunas o de jardines infantiles, ellas tienen algunos otros problemas, porque cuando los niños se alimentan en el jardín o en la sala cuna, ellas tienen algunas instrucciones que bajan por políticas públicas de cómo tú debes alimentar a los niños mientras están en el jardín. Y esas instrucciones son bastante estrictas, ¿no? Entonces hay un cierto tipo de comida que pueden dar, hay un cierto tipo de trato que pueden realizar, por lo tanto están bien formateadas, y en eso ellas dicen que tienen poco, de lo que yo he entrevistado, digamos, que tienen poca capacidad de gestión ahí, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ocurre además con la conducta alimentaria es que si el niño está todo un día en una sala cuna y no come, la madre tiene que llevárselo. Entonces, además entramos en otro problema que tenemos las mujeres, que tenemos hijos chicos que requieren, que son dependientes de nosotros, que requieren varias horas de cuidado para armar el alimento, para poder darles el alimento, etcétera. Y por lo tanto, si no comen con otras personas, tenemos que dejar de trabajar, pues, Sergito. Y ahí tenemos los problemas económicos de muchas mujeres y familias, problemas ligados también a cómo de alguna manera nuestras carreras profesionales se suspenden por la crianza, y la alimentación no es una excepción, porque sobre todo si tenemos niños con problemas en que tenemos que ir a buscarlos al jardín y volver, ¿no? Yo también entrevisté a un par de mamás que decían, mira, en realidad no pude seguir trabajando porque no se queda con otra persona para comer, ¿no? Que es parte de uno de los elementos del cuidado, ¿no? Que es que los cuidadores son los que están a cargo y son responsables de gestionar ciertas actividades para el bienestar de un otro, y ese otro es un otro que es vulnerable, es un otro que depende de uno, y es un otro con el cual tú desarrollas una relación vincular. Por lo tanto, muchas veces las gestoras, cuidadoras alimentarias son únicas y particulares, y tú no las podés reemplazar. Y eso también genera ciertos problemas, digamos, que algunas economistas feministas han intentado instalar, en el sentido de poder instalar el tema de, bueno, eso también requiere una remuneración, digamos, o sea, es un niño que es parte de una nación y tú estás gestionando una labor también que es de beneficio de salud nacional, digamos, le estás enseñando a un niño a comer, pero además estás fomentando su desarrollo, ¿no?
como que me adelanté, me desordené un poco Dale, dale, contigo, dale, 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 está ¿no? Debo perfecto. decirte. No, está perfecto, está perfecto. Sí, Quizás, de mira, repente, vamos a ir para allá y después retrocedo, porque ya que estábamos en esto, las conductas de cuidado se definen, ahí está, como actividades dedicadas a satisfacer necesidades físicas y emocionales de adultos o niños dependientes, ¿no? Las que implican trabajo doméstico, alimentación, etcétera, pero que lo interesante, Sergio, de las actividades de cuidado es que son actividades que no pueden dejar de realizarse. mm, Porque si un enfermo está ahí, requiere que tú lo bañes, requiere que tú lo limpies, si lo dejas, de hecho hace un par de semanas apareció una mujer, una anciana, que estaba siendo cuidada por un sobrino, no sé si te acuerdas, sí, y que encerraron y tomaron preso a ese sobrino porque la tenía en la inmundicia total. Ahí está tu pequeño. sí, me está diciendo buenas noches, mi amor, que vuelvas bien. Dile buenas noches de mi parte. De la FED también te dice buenas noches. Oye, y duerme tan temprano, ¿ah? Sí, tiene Con luz. su... Tiene su horario, me parece Sí, muy bien, sí. No, sí, muy bien. en algunos, en algunos contextos yo no, usted sabe, se me sube arriba de la mesa, pero en otros... Sí, yo lo he visto. Sí. Oye, que me parece interesante este tema de los cuidados. Yo sé que no... ¿Cómo te iba a decir? Yo sé que dijiste antes que quizás no lleguemos a poder generar todas las recomendaciones que pudiese este tema, pero Andrés Muñoz, que es de Perú, Andrés Muñoz, que es de Perú, dice, bueno, buenas tardes, Andrés. Allá muchas mujeres trabajadoras dejan a los niños con la abuela y ellas también a veces ayudan a que los niños coman solo cosas que les gustan y no necesariamente la paleta completa. Entonces pregunta cómo trabajar eso. Entonces, bueno, no quisiera adelantarme si es que eso lo tenéis después, podemos resolver la duda después, pero me parece No, ya nos interesante. desordenamos, Sergio. Ah, ya, Yo pido perdón a la audiencia, voy a adelantar, voy a retroceder, porque ya que nos desordenamos, igual a mí me gusta desordenarme, así que está bueno. Em, ya, voy a hablar algo de lo que, ¿cómo se llamaba? Andrés Muñoz Algo, Najar. algo de lo que Andrés está preguntando. Uno de los problemas que tenemos en relación a cuando ingresan las abuelas, efectivamente en sectores socioeconómicos más bajos, aquí en Chile también ocurre lo mismo, digamos, son las abuelas las que se hacen cargo de la alimentación, aunque también están las salas cunas y los jardines, ¿cierto? Pero ojo, porque las salas cunas y los jardines tienen un cupo, obviamente. Mm, Por lo tanto, no todas las familias acceden a ese cupo y ahí también la cobertura en el fondo hace que algunas familias queden fuera y para que las mujeres, las madres puedan salir a trabajar, son las abuelas las que se instalan en ese cuidado. Yo pongo ahí la definición de saludable, Sergio, porque eso es un tema mm, que en los últimos, más o menos, se empieza a hablar de lo saludable en los años 90 en adelante, más o menos. ¿Ah? La primera, a fines de los 90, la primera guía alimentaria chilena, digamos, de saludable, es más o menos del 98. ya. Eso lo digo porque es relevante, porque el concepto de lo saludable se integra a partir de las generaciones del 98 en adelante. O sea, las abuelas tienen problemas, además porque el rol de abuela es, entre comillas, la malcrianza, digamos, Sí. pero también, pero además las abuelas tienen problemas con lo saludable porque de alguna manera, como ellas aprendieron y como ellas enseñaron a alimentar, estaba mucho más ligado a sus experiencias locales. Por lo tanto, la alimentación desde las abuelas tiene que ver con comidas tradicionales, ¿no? En el caso de los chilenos, las humitas, qué sé yo, la cazuela, ¿cierto?
En los sectores donde yo estoy investigando, que es fundamentalmente Peñalolén, aparecen las pantrucas. Mm. Hace años que yo no comía pantruca y me puse a comer antes de la pandemia, sí, pues, años de eso casi. Pero con las familias cuando las he ido a entrevistar. Entonces, de alguna manera la alimentación ahí tiene un componente cultural muy importante, ¿no? En que la abuela lo que dice es, bueno, ustedes están vivos, están sanos, aprendieron a comer, ¿cuál es Sí. el problema de que yo le enseñe a mis nietos de la misma manera? ¿Te fijas? Ahí empezamos a tener algunas como contradicciones o algunas roces entre estos conceptos que además vienen a propósito de la pandemia de la obesidad, ¿cierto? Fundamentalmente más que de los trastornos alimentarios, en que se instala lo saludable como un modo de promocionar salud, es decir, como un modo de poder enseñarle a la gente a gestionar la alimentación de tal manera de tener un desarrollo físico, sobre todo adecuado, porque tú sabes, la obesidad es un factor de riesgo para todo, digamos. Sí, para todo. Al COVID, de hecho, No, también es olvídate, un factor de riesgo. Entonces, olvídate. todos huimos de la obesidad, pero las abuelas vienen de otro formateo, por decirlo así, alimentario. Entonces, lo saludable, y esto es una definición bien así como teórica, digamos, de las guías de alimentación y la OMS también, es una alimentación que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Eso suena bonito, pero cuando tú le decís eso a una abuela, piensa primero qué chicas son los nutrientes, de qué nutrientes estamos hablando, y no tiene tantas discriminaciones, y no tiene por qué tenerlas tampoco, de qué es eso de los nutrientes. ¿Te fijas? Hemos aprendido a lo largo de estos últimos 20 años, si estamos pensando en que a fines de los 90 empieza este concepto a tener más fuerza, hemos aprendido, qué sé yo, conceptos como grasas saturadas, eh, los Los transgénicos, transgénicos y famosos. claro, y cosas así que nos espantan y que uno dice, no, con transgénicos no, pero en realidad uno no tiene mucha idea de qué se trata eso, Bueno, eso y pasa una en todo, abuela menos, eso pasa en todo orden de ¿sí? cosas, creo yo. Ahora, eh, estaba pensando mientras te escuchaba, decía como que pensando en la pregunta de Andrés también, como cómo en el fondo se invita a una persona que trae una inercia, trae un patrimonio cultural, que al mismo tiempo a todas luces te demuestra que como tú dijiste, loco, si estoy teniendo nietos hoy día, es porque mis hijos se criaron de una forma lo suficientemente buena como para que esto haya ocurrido. Entonces, como, claro que parece tener razón, por qué debiese ser distinto a lo que era antes? Entonces, me hago la pregunta, ¿cómo uno puede, no sé si detener esa inercia o invitarla a una reflexión tal que le permita al menos nos permita al menos tener una conversación, en donde no sea como, distintamente a lo que me digáis, voy a seguir siendo igual, ¿cachai? Es como, ¿cómo podría uno invitar a estos abuelos, estas abuelas a poder incorporar algunas distinciones nuevas que permitiesen ver o mostrar que es necesario a rato, quizás en algunos casos más críticos que otros, sobre todo aquellos en que puede estar apareciendo la obesidad o cualquier otro trastorno de la conducta alimentaria, a que la alimentación en el caso de estos niños que están cuidando es relevante y que su participación lo es aún más? Sí, o sea, yo primero diría la obesidad, para discriminar algunas cosas, digamos. La obesidad no se explica
fundamentalmente por la conducta alimentaria. O sea, las personas con obesidad en un 30% más o menos tienen trastornos alimentarios. El resto les pasa otras cosas, ¿sí? Ya. Con la obesidad, además, en general, los profesionales de la salud hemos fracasado harto. Es decir, no tenemos idea de qué hacer y las cosas que hacemos, como decís tú, sirven poco, ¿sí? Esa es otra ponencia que no traje para nada, pero efectivamente cuando tú piensas la obesidad y piensas la conducta alimentaria es esto chiquitito y es uno de los factores que tú tenés que pensar en relación a la obesidad, ¿sí? O sea, tenés que pensar, por ejemplo, desde el tipo de producción de alimentos, qué tipo de alimentos estáis ingiriendo, si está producido o no, es decir, si tiene otros elementos, si es natural o no, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, es muchísimo más amplia y nos hemos equivocado. Yo traje aquí la última campaña que está haciendo el gobierno y que lanzó en febrero del 2020, antes de la pandemia, pero que medio que se cayó porque la pandemia se lo comió todo, digamos, ¿no? Todo. Sí. Entonces, también quizás habría que haber puesto uno de los mitos, como niño gordito, niño contento, niño gordito bien alimentado, porque también ahí hay una idea de que tú supones que la salud, o hay cierta generación, digamos, que podría suponer que la salud tiene que ver con la gordura, ¿no? Entonces, también es un tema nuevo. Enfermo que come no muere, po. Claro, Por el ejemplo. problema es que se desnutre, le da diabetes, trastornos metabólicos, entonces, claro, no muere, pero cuando les dan ataques al corazón, también tiene problemas luego para poder digamos, gestionar ese tipo de enfermedades, porque, de nuevo, la obesidad es un factor de riesgo, ¿sí? Voy a esto para decir, tratando de responder tu pregunta, para decir que, en general, poder trabajar con niños con problemas alimentarios implica introducir a todos los cuidadores alimentarios. Entonces, lo primero es que uno, lo que tú decías, no dejar fuera a la abuela, ¿sí? Nosotros estamos armando ahora, estamos en proceso de creación y dentro de ese proceso de creación estamos tratando un par de niños, no muchos, porque como estamos en proceso de creación todavía es, por decirlo así, un laboratorio, digamos, de una unidad clínica infantil en el SEC. Qué buena, ¿ya? qué lindo. Está buena, sí, se sabe poco además. ¿Sí? Pero una de las cosas es, bueno, cómo incluir a la abuela en el tratamiento. Una abuela, una de las abuelas, digamos, que tenemos, que es una abuela con harto sobrepeso, por lo tanto, que como tú dices, y como decía Andrés, le da puras cosas que el niño quiere, cuando en realidad lo que estamos tratando es que amplíe la cantidad de nutrientes que recibe, digamos, y la cantidad de comidas que come. Entonces, en eso estamos. Y eso ha significado incluirla en algunas sesiones, conversar con ella, como dices tú, poder también gestionar, transar tipos de comida, porque no te olvides, lo mismo que estaba diciendo yo, si la abuela está a cargo de la alimentación del niño, es a la abuela la que le caen las penas del infierno si el niño come o no come, ¿cierto? También tiene un cierto grado de injusticia la cosa, porque en realidad le echamos la culpa a la abuela y la abuela lo que está haciendo es velar lo que yo decía que son los cuidados, digamos, velar por la satisfacción de necesidades de ese nieto, por lo tanto tiene un rol
y tiene una posición también que es valorable porque le permite además a la O sea, mamá ir a trabajar, hace ¿cierto? funcionar, Entonces, hace funcionar el sistema finalmente. obviamente hace funcionar el sistema y ahí hay que evaluar cuánto efectivamente está disponible esa abuela para hacer variaciones, qué dificultades tiene para hacer variaciones y en qué medida eventualmente los padres tienen que recuperar la gestión alimentaria que está traspasada a la abuela. Y eso genera hartas complicaciones, porque efectivamente genera las complicaciones bueno, que a veces los papás dicen, bueno, yo no puedo, digamos, Mm. no puedo dejar de trabajar. Los papás, ¿para qué decir? Las mamás siempre estamos más dispuestas, pero en general implica que tú consideres dentro de tu diario vivir el gestionar la alimentación y el dar los cuidados que ese niño requiere, ¿cierto? ¿Qué, Entonces, qué, qué, qué es lo que me parece más clave de todo esto en cuanto como a la comprensión, al menos como a una aproximación, es que tú te detuviste harto en eso, o sea, te detuviste antes, pero tengo la sensación de que pasamos de largo. Eh, que es como la conducta alimentaria, dijiste, ¿sabes qué? Es esta parte. Y probablemente esto es una parte de un sistema mucho más grande que tiene o el que aporta a esa conducta y que de repente nos pasa de largo, no es solamente comer, sino que puede ser como desde las creencias familiares hasta lo que logran o no los cuidadores. Eh, entonces, y dicho eso, y dije que quizás lo pasamos de largo, porque estaba acordándome en el seminario de bienestar cuando hablamos con la Cotés Café, que también la vamos a tener acá hablando de obesidad. eh, Ella ponía súper de manifiesto que una de las cosas que yo también encontré chora, así como ustedes están con este desarrollo en el SECA, que me parecía bacán del desarrollo de los alumnos de los diplomados y del magíster, suponía como estos temas hay que tratarlos de manera multidisciplinaria porque lo contrario parece como muy complejo. Eh, Poder mostrarle todas esas dimensiones que están detrás de esa conducta puntual a las personas que llegan a consultar. Entonces, dicho todo esto, pensaba en dos cosas. Una, y quiero articular con la pregunta que hace Paulina, una es, pareciera que que en este contexto pareciera que la anticipación, no sé si puedo decirlo así, como la prevención, es un temazo, pero no puedo dejar de pensar que esa prevención supone reeducarse en estos temas y reeducar el sistema en el que se encuentra ese niño, eso por una parte. Y lo segundo es esto que pregunta Paulina, como qué es lo que podríamos estar entendiendo por un problema alimentario y al mismo tiempo que ella suma, porque finalmente ¿para quién es el problema? Y te lo pregunto o lo articulo porque cuando los papás te dicen a ti, ¿sabes qué, Fer? Yo no puedo. O sea, en el fondo, para que este sistema funcione, para que nosotros tengamos pega, parece que lo que tiene menos costo es que la abuela pueda hacer su pega abuela y eso va a suponer que en el día a día va a comer mal, pero eso nos equilibra el hecho de que esto pueda seguir funcionando. Entonces, bueno, por una parte está la multidisciplinariedad que te decía y que quizás sea bueno como, no sé si en este momento inmediato, pero como poder mostrarlo para que quienes nos acompañan puedan verlo, aunque sea un poquito, pero además es como poder responder esa pregunta, bueno, ¿para quién es el problema? ¿Cómo veis tú que se puede ir generando ese balanceo entre el sistema completo y las cosas que tiene que hacer en el día a día en desmedro de esto que parece como lo menos grave de todas las cosas lo menos grave quiero decir? ya, hiciste un montón de preguntas, Sergito, así Muchísimas, que siempre no hago muchas preguntas. Estoy por acá, estoy no por sé allá, soy si como, pueda, soy como el Arturo. si pueda responderlas todas. A ver, lo primero es que cuando hablamos de enseñar a alimentarse, no necesariamente, a pesar de que estoy tratando de poner el que la alimentación no es simple, no es un proceso innato, no está dada siempre, digamos, fácilmente, no se desarrolla fácilmente la conducta alimentaria. A pesar de eso,
habría que decir, digamos, que los trastornos alimentarios en la infancia tienen una prevalencia menor. O sea, los niños a lo largo del desarrollo tienen problemas para alimentarse en algunos momentos y no todos esos problemas constituyen un trastorno alimentario, ¿sí? Vamos, como seguimos desordenados, Sergito, vamos a ir a la Por otra favor, por allá. por favor. Em, sí, voy a ir un poquito antes. ¿Ah? Dale. En general en la investigación, después me queda pendiente lo del equipo disciplinario, ¿sí? Y lo de Sí, tratamiento disciplinario. Eso no está aquí. ya. No, no, pero Eso es lo una respondo reflexión, después. es ¿Ah? como una reflexión Es porque lo que te quiero que, decir es que es me que me parecía pare- como... Sorry. Sí, es que me parece que es importante Sí. porque efectivamente es multidisciplinario y eso genera una serie de dificultades, digamos. O sea, me parecía interesante porque además me quedé pegado mucho con lo que dijiste inicialmente. Leíste un contexto, un marco que de inicio dio a entender que esto es mucho más grande que el tema de la conducta misma. Toda vez que hablaste como que quizás esto va a tener una tendencia hacia un género en particular, en el que sería la responsabilidad, así como otros factores que te demuestran o que en definitiva ponen de manifiesto que la multidisciplinaridad parece que es de lo que se puede hacer, lo mejor que se puede hacer. Y en términos de formación, pareciese ser el capítulo donde tenemos que estar hoy día, porque nuevamente, discúlpenme lo repetitivo, pero queda muy claro, a mí al menos me queda muy claro, que no es solamente la conducta a comer, o sea, como hay un contexto, hay un sistema, hay una base, hay una cultura, hay un patrimonio cultural, hay una inercia, hay una forma de hacer las cosas, entonces poder lidiar con todo eso me parece que no es posible con una pura visión, eso es. Dale. Sí, quizás como complementando eso, antes de entrar a los problemas alimentarios propiamente tal, complementando eso, Sergio, la alimentación, el alimentarse o el no alimentarse tiene consecuencias complejas, porque efectivamente cuando un niño deja de alimentarse, afecta su desarrollo físico y corporal. En el caso de los niños es más complejo todavía porque implica el crecimiento, implica el desarrollo cerebral, implica el desarrollo de la musculatura, el desarrollo de los huesos, o sea, implica todo el desarrollo. Por lo tanto, claro, cuando hay problemas de alimentación en la infancia, tenemos un peso mayor que cuando los problemas de alimentación se instalan en la adolescencia o después, digamos. Ahora, hay algunas cifras que hablan de que efectivamente los problemas alimentarios o los trastornos alimentarios se están adelantando. Eh, ya no aparecen en niñitas de clase alta como la anorexia, que podría ser como lo típico, digamos, y en la adolescencia, sino que están apareciendo incluso 12, o sea, cada vez más tempranamente, ¿sí? Por lo tanto, efectivamente, tú no puedes tener una mirada solo psicológica del problema, sino que también tienes que dar una mirada física, nutricional, desde el punto de vista del hábito y también desde el punto de vista de qué le está pasando a ese cuerpo y cuáles son las afectaciones que tiene dado lo que ingiere y lo que no, ¿ya? Ahora, respecto de lo que es la conducta alimentaria infantil alterada, hay dos cosas. Uno, hay una amplia investigación de los gringos, obviamente, gringos y australianos, digamos. Eh, lo digo con un cierto nivel de envidia, porque tienen una capacidad para investigar que los latinoamericanos no tenemos. Y además ponen sus propias normas para investigar, entonces también estamos fritos con eso. Pero bueno, no me voy a meter ahí porque eso sí que ya es otro tema. Pero los gringos hablan del picking eater, ¿no? Del pick eater. Todas las especialistas les cuesta traducir eso, pero todas dicen que fundamentalmente tiene que ver con niños mañosos, ¿ya? Es el niño al que le cuesta comer, que tiene dificultades para comer, que rechaza ciertos alimentos,
que rechaza cierta clase de alimentos y selecciona otras, ¿sí? Ahora, esta es una categoría medio extraña porque a pesar de eso, no es una categoría que aluda a trastorno alimentario infantil propiamente tal, ¿sí? Si tú tomas el DSM-5, que es el manual de los trastornos mentales, no aparece el piquiter, digamos, sino que aparecen los otros trastornos que les voy a mostrar más adelante. Pero esta categoría del niño mañoso es más que un niño mañoso, o sea, empezamos a tener problemas con un niño cuando rechaza absolutamente una cierta clase de alimentos, o sea, proteínas, leches o carnes, ¿no? No come nada de carne, no come nada con lactosa, ¿sí? La lactosa está medio complicada porque también podría ser alergia alimentaria, pero son niños muy selectivos, ¿sí? Y niños que de alguna manera al rechazar cierto grupo de alimentos, obviamente preocupan a los padres, ¿ya? ¿Por qué no son trastorno alimentario de una? Porque no tienen afectado el estado nutricional, ¿sí? O sea, en estas curvas las mamás deben saber que cuando llevan a sus hijos al médico, los médicos los ponen en una curva y van viendo cómo va evolucionando el niño en esa curva. Entonces son niños que en general están en el límite y por lo tanto no tienen afectado el estado nutricional, ¿ya? Pero son niños mañosos, ¿ya? De estos niños, generalmente las investigaciones lo que hacen es preguntarle a los padres, ¿usted considera que su hijo es selectivo, come solo un grupo de alimentos, que es mañoso, y eso altera las dinámicas familiares, etcétera? Y los padres dicen que sí, con ciertos test estandarizados, tú sabes, pero bueno. Por lo tanto, es desde la percepción del padre cuando clasifican al niño de alguna manera en esta dificultad. Las clasificaciones, los padres reportan en distintas investigaciones entre un 8 y entre un 50%, ¿ya? O sea, hay una variedad más o menos, ¿sí? Porque como depende de la percepción del padre, la variedad es grande, ¿ya? De estos niños, en realidad, porque si tú consideraras que son el 50%, o sea que todos los niños son mañosos para comer en definitiva, y por lo tanto eligen un grupo de alimentos, rechazan otro, etcétera. Si tú consideraras eso, dirías que los que se transforman en un trastorno alimentario en realidad decaen entre un 3 y un 5%, dependiendo del tipo de cuadro o conducta alimentaria que tengas. Por lo tanto, en estricto rigor, la prevalencia es baja. El tema que no sabemos muy bien, y eso es un problema, es que hay menos investigación en los trastornos alimentarios infantiles. Entonces, en los últimos 10 años ha habido más investigación. En Chile, ¿para qué te explico? O sea, no hay nada. Estamos intentando Está bien, está bien. hacer investigación, pero nos pescan más o menos. ¿Ah? Y no nos pescan porque efectivamente, como tú estabas hablando súper bien, para poder enseñar a alimentar, tú no puedes pensar en una sola variable. Entonces no podís hacer estudios caso control con variable y controlar la variable, porque ¿cómo controlas el ambiente completo, digamos? Entonces son investigaciones un poquito más complejas. Una de las cosas que a mí me interesa particularmente es la infancia temprana y la vinculación del cuidador con este niño y cómo esa vinculación afecta, que es un poco lo que tú preguntabas hace un rato atrás, cómo esa vinculación, esa disposición del cuidador afecta al tipo de conducta y a la relación que el niño va a tener luego con el alimento, ¿sí? Porque se sabe a propósito de las neuronas espejos, por ejemplo, que
los cuidadores principales enseñan al niño a moverse en un ambiente, a través de ellos moverse en ese ambiente, y el niño imita no solo la conducta psicomotriz, sino que también imita la disposición que el alimentador principal o que el cuidador principal tiene en relación a los objetos, ¿sí? Entonces, muchas veces si la mamá o qué sé yo, el hermano le tiene miedo a un perro, el niño por imitación, digamos, también le va a tener miedo al perro porque vio a su mamá tenerle miedo al perro. Lo mismo en relación al alimento. Si la mamá no come carne, es vegetariana y le da la carne así al niño, la hipótesis es que eventualmente eso va a generar alguna disposición actitudinal de ese niño en relación a ese alimento. Ahí estamos tratando de investigar eso, así que si tienen conocidos que tengan hijos entre 6 meses y 3 años, nos avisan porque estamos en eso tratando de Por favor. investigarlo, ¿sí? Yo contesté aquello. Sí, pues, contestaste ¿Sabéis que quiero decir algo? efectivamente. Más allá de querer promocionar el que contesten, pero la verdad es que se aprende mucho en la lectura de ese cuestionario. O al menos te da como un contexto, como los decía, que no quiero ser como repetitivo, pero me parece que el hecho de poder como educarse un poquito más respecto de las diversas como variables que pueden terminar teniendo relación con un tema como este, que es tan importante, porque al mismo tiempo, o sea, al menos en la obesidad es una pandemia, ¿sí? Que como, ojalá que después de esta pandemia se nos quede más claro que ha habido y hay otras en el fondo y tenemos que ponerle empeño, porque si no, imagínate. Claro, quizás les sirva ahora que lo dices, esa encuesta evalúa un montón de cosas, pero entre ellas evalúa conducta alimentaria infantil, la que el cuidador o la madre o el padre como evalúa en relación a su hijo, y también evalúa la práctica alimentaria, ¿no? Entonces, de lo que tú aprendiste, la conducta alimentaria se mide a través de cómo evalúas que tu hijo se relaciona con la comida, si la disfruta o no la disfruta, si hay elementos que rechaza en el fondo, que tiene que ver con lo selectivo. Si confunde los niños más grandes, los niños más chiquititos no se puede hacer esa evaluación, pero en niños más grandes si confunde el hambre con el afecto. Entonces a veces come no por hambre, sino por afecto. Y si logra reconocer cuando está saciado o no, ¿no? Esas son las como dimensiones que evalúan esos cuestionarios, que yo creo que son lo que te hicieron aprender. Y por otro lado también, dentro de la gestión alimentaria o las prácticas alimentarias, están como las conductas habituales que utilizan los padres para enseñar a alimentar. Entonces, ¿qué hacen los padres? Eh, eh, castigan si no come, disciplinan, restringen, dejan al niño ser, que coma lo que quiera, si total está bien que coma, digamos, con que coma basta. Tienden a ser más sensibles en la alimentación, es decir, logran captar que el niño no quiere comer o que quiere comer y tiene hambre, y por lo tanto son capaces de alimentar en proporciones, por decirlo así, adecuadas. Y lo otro, si confunden efectivamente también ellos el hambre con la emocionalidad, ¿no? Y eso habitualmente ocurre en 2 ocasiones. Una, cuando los niños son más irritables. Y lo que hablábamos también al principio, cuando tienen un temperamento más difícil, es más fácil confundirse, ¿sí? Entonces, es más difícil poner límites, estructura,
digamos, rayar un espacio en el que el niño come y no está pasando las penas, digamos, sino que está alimentándose. Eso lo encuentro, bueno, es un tema yo creo que podríamos, que creo da para una presentación entera, así como la alimentación emocional. Bueno, Claro, la alimentación emocional. Ahora, ojo, porque una de las cosas que ocurre en el desarrollo es que los niños aprenden no solamente a partir de un evento específico, sino que es un patrón alimentario. O sea, la conducta alimentaria, el aprender a comer en cierta velocidad, en una cierta estructura, una cierta cantidad, no es que una vez la mamá te llenó con lentejas, ¿sí? Porque esa vez te puedes acordar, pero es porque uno tiene, digamos, memoria selectiva. Pero no es la vez que instaló, no es esa sola vez la que instaló una determinada conducta. Para que entre una conducta en un niño, tiene que repetirse muchas veces. Por lo tanto, el tema eh, tiene posibilidades, como decías tú, de ser prevenido, digamos. O sea, si tú modificas tus conductas o realizas una conducta que es inadecuada, pero luego retrocedes y la modificas, en eso está el aprendizaje, digamos. El aprendizaje es dinámico, no es sí. una sola vez y perdiste, ¿sí? Mm. Eh, lo digo porque los psicólogos también, sobre todo los que tenemos una raigambre más psicoanalítica, tendemos a quedarnos en el trauma, en el trauma, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ha visto que uno de las experiencias que son traumáticas porque son repetidas, ¿no? Que no es un trauma, sino que es una experiencia repetida de traumas, tiene que ver con el bullying o el estigma de la obesidad. Mm. Eso también es un tema que va instalando experiencias traumáticas en relación a la comida, a la figura, y ahí nos enredamos enteros y ahí efectivamente son experiencias de riesgo para luego tener un trastorno alimentario, ¿sí? Bueno, de los trastornos alimentarios infantiles, Sergio, para responderle a mi compañera querida, a la Paulina, en realidad el DSM-5 habla de 3 tipos de trastorno. Todo lo que está abajo no es trastorno, pero es algo que hay que pensar, ¿sí? El ARFID, y eso es por su sigla en inglés, que es trastorno de la ingesta alimentaria, de evitación y restricción alimentaria, son niños que por distintas dificultades, no vamos a entrar a especificarlas porque quizás es mucho, y son las 8:15, Sergito, oye, que hemos hablado. Sí. Eh, eh, por eso no vamos a entrar a especificarlas, pero en términos generales son niños que por distintas circunstancias tienen problemas para ingerir el alimento. Uno de esos problemas es lo que explicábamos relacionados con niños que tienen problemas sensoriales, también niños que tienen algunas experiencias traumáticas como ahogarse, que después nunca más comieron pescado, ponte tú, ¿sí? Lo otro es la rumiación, que eso es un trastorno un poco más, es difícil de ver, yo no lo he visto, pero así purito, digamos. Igual ver trastornos alimentarios puritos es difícil, pero que son los niños que tragan, mastican, eh, tragan y vuelven a deglutir, digamos, devuelven el alimento a la boca y lo vuelven a comer, ¿no? Y finalmente no se lo comen, sino que lo escupen. Y el pica es cuando comen alimentos, no alimentos, sino que comen objetos o cosas que no son comida propiamente tal. Ahora, lo importante de los trastornos propiamente alimentarios es la afectación en el estado nutricional y crecimiento. Por lo tanto, ahí cierro con lo que tú decías de los temas interdisciplinarios. Efectivamente, más allá del diagnóstico que tú puedas hacer como psicólogo, siempre tienes que pedir, en el caso de trastornos alimentarios, evaluaciones médicas, nutricionales,
psiquiátricas, porque la intervención tiene que ser de todo tipo. Y en el caso de los niños tenemos otro problema que tampoco lo traje, pero yo traje otra cosa, nada que ver, Sergio, yo iba a hablar de otra cosa, pero bueno, ya. Que en el Pero caso de los retome todo niños, lo que usted quiera, estimada. sí, no, es que como tú así preguntas, yo respondo tus preguntas. Sorry, sorry. Otro de los temas que uno tiene que traer a la interdisciplinariedad del tratamiento en el caso de los niños a veces tiene que ver con fonoaudiólogos y con terapeutas ocupacionales, ¿sí? Porque parte de aprender a comer tiene que ver con aprender a masticar el alimento, a usar la lengua, ¿sí? Para trasladar el bolo alimentario de un lugar a otro, tragarlo, y eso a veces se vincula con problemas incluso en el lenguaje, ¿sí? Y que tienen que ver con desarrollos, los niños prematuros, por ejemplo, son niños que habitualmente tienen dificultades para alimentarse porque el desarrollo posterior, digamos, no es acorde a la edad cronológica. Por lo tanto, a veces tienes algunas dificultades y al enseñar a alimentar los papás no se dan cuenta que tienen esas dificultades y entonces lo miran como teniendo una cierta edad, cuando en realidad desde el punto de vista del desarrollo es más lento, ¿no? Entonces, eso. Entonces, además, en un equipo interdisciplinario nosotros no tenemos todavía terapeutas ocupacionales, pero tenemos supervisores, terapeutas ocupacionales, y nuestros alumnos en práctica se supervisan con ellos, pero en estricto rigor hay algunas actividades que se hacen en relación a la sensorialidad, sobre todo, que la hacen los terapeutas ocupacionales, ¿no? Que tiene que ver con todo el desarrollo oromotor, ¿sí? Que tiene que ver con el masticar y el uso mecánico también, de la boca, la laringe, etcétera, para aprender a alimentarse, porque algunos niños tienen dificultades en ese desarrollo. Lo otro que también quizás es importante es que los niños con déficit atencional también de alguna medida tienen a veces algunos problemas. Son niños como más delgados, que son niños que no les gusta comer, que no tienen interés en la comida, sino que tienen interés en subirse a los árboles, en bajarse, en las aventuras, digamos, y no en comer. Comer es una lata, y no tienen ganas tampoco de comer, ¿sí? A veces se asocian ambos trastornos, el déficit con ese tipo de niños, y a veces, y también en eso es complejo, porque pasan desapercibidos, porque están siempre en el límite, esa curva que hacen los médicos, están siempre en el límite inferior, y en algún momento, cuando las cosas se complican, cursan, digamos, o evolucionan hacia trastornos alimentarios, ¿sí? Mira, Claro, son niños más delgaditos, son niños más ágiles, pero niños que se alimentan sin muchas ganas. Pero muchos de esos, ojo, porque lo que yo les decía, de un 3 a un 5% de esos niños desarrollan un trastorno alimentario, ¿sí? Así que no nos volvamos locos con decir que tiene déficit, entonces puede tener un trastorno alimentario. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay alguna asociación también ligada a lo temperamental, al tipo de enseñanza. Es más difícil enseñar a un niño que no tiene ganas de comer y que tiene puras ganas de jugar, digamos. Entonces, también está la sutileza de poder dejarlo un rato para ver si esto se va cronificando o no. Y en esa sutileza yo lo único que les diría es que tengan cuidado con el desarrollo físico de ese niño. eso te iba a decir. Eh,
claro, y que de alguna manera esté bien monitoreado desde el pediatra, digamos. Ahora, yo igual, por ejemplo, pelemos a los pediatras, Sergio. ¿Hay pediatras en la A ver, audiencia? señor pediatra. Pues si hay pediatras, no los No, para pelo. sacarlo. Sí. A Los ver, dale. pediatras a veces, ¿hay? Ya. Sí. No, 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 Eh, nadie dijo ya. nada. No, a veces los pediatras están muy centrados únicamente en el IMC, Sí. que es una relación entre talla y peso para poder clasificar a los niños. Entonces, si el IMC está correcto y efectivamente el niño va aumentando, digamos, en ese IMC y la curva, como te digo, física, es una curva que va en aumento, lo demás no importa. O sea, que el niño no coma distintas cosas no les preocupa. Entonces, muchas de estas dificultades pasan desapercibidas, ¿no? Hasta que tenemos o niños muy obesos o tenemos niños muy enflaquecidos o qué sé yo, que tienen otras complicaciones médicas y que tú ves que su desarrollo no fue adecuado del todo. Digamos. Ya, ese era mi pelambre a los pediatras. Era poquito, era Ahora va a tanto. aparecer, claro, ahora va a aparecer un... Ahora van a aparecer. Ya, Habemos 5, Vanessa. es claro. Oye, hay preguntas chutas, se me salió la No. cosa. Sí, si es que quedan preguntas, inquietudes al respecto de lo que nos fue como comentando, planteando la FER, bienvenidas sean. De todos modos, y tal y como ha sido, tal y como ha sido costumbre en todos los seminarios que hemos, o sea, el seminario que hicimos anteriormente y va a ser también en este, vamos a tener opción de poder revivir estas charlas. Eh, en una página que está dentro de la página de la escuela, de forma que aquellos quienes quieran revisitarla o centrarse en alguno de los temas que pudiste haber tocado, puede volver a hacerlo sin problema. Cuéntanos, yo sí tengo, no sé si una pregunta, pero sí me gustaría como para poder darle un cierre final al tema de este tema de los cuidadores, si es que tú sientes que hay algo que se te puede haber quedado en el tintero a propósito de eso, porque finalmente creo que quienes van a tener más luces para poder abordar este tema, sin duda van a ser quienes cuidan y no necesariamente los niños, que son el foco de este espacio finalmente. Pero entonces, si crees que hay algo dentro de los cuidados y de los cuidadores que sentís se te puede haber pasado o se Sí, te quedó en el yo tintero. solamente a propósito en esta línea de tips, digamos, para mezclar esto de los cuidadores, pero también las necesidades de los niños. Como algunas cosillas nomás que ya son un poco obvias, pero me parece que son relevantes. También yo creo a propósito de la pregunta de Andrés, quizás que no contestamos plenamente a propósito de qué se hace con las abuelas, digamos, qué se hace también cuando tienes adultos que no pueden hacerse cargo de la alimentación de un niño. Y poner un poquito de criterio de realidad, porque en el fondo eh, hay cosas que para que puedan cambiar requieren de nuestra energía y de nuestra gestión y de nuestro tiempo. De todas formas. Por lo tanto, claro, cuando tienes un niño que efectivamente tiene un trastorno alimentario, requiere del tiempo de un cuidador o de varios cuidadores que pueda gestionar esa alimentación. Entonces, solo esta lámina, para no decir transparencia y que se me salga el carnet, uno de los temas es que, bueno, requisitos para poder pensar en los cuidados alimentarios. Primero, la alimentación alimentaria infantil, yo pongo entre paréntesis saludable, porque en realidad independientemente de si es saludable o no, requiere de un cierto tiempo disponible del cuidador y requiere también de un espacio determinado.
Los niños, yo he visto harto niños chicos comiendo, por ejemplo, sentado arriba de la mesa, en medio de el living, con la tele prendida, entre medio de cajones, ¿sí? Tenemos que empezar a instalar que el niño tiene que aprender a comer y que la comida tiene un espacio y tiene un lugar en donde debe desarrollarse. Y el niño no tiene por qué saber que ese no es sentado arriba de la mesa. Si aprende a comer arriba de la mesa, es lo que él supone que es el espacio en el que él puede comer, ¿sí? Podemos entrar también en, bueno, las comidas que hacemos los adultos, que es frente al computador, ¿cierto? Y que no, tampoco nos damos el No, espacio, pero no vamos a entrar ahí, solo digo que yo ahí creo, hay una clave, digamos. O sea, primero hay que sentar al niño en un lugar donde siempre coma, donde se come, no se hacen otras cosas, sino que se come. Y eso requiere tiempo y requiere energía, porque a veces lo que yo te decía, los niños inquietos, que no quieren comer y que quieren más bien jugar, les cuesta llegar a que fome, a alimentarse y ya, pero hay que hacer ese ejercicio, digamos, o sea, son la una y hay que comer, o son las 12 dependiendo de los horarios. También los niños requieren de un cuidador disponible, a cargo y responsable. Y ahí es donde está el elemento de género, Sergio, en que a las mujeres solamente se nos hace responsable del cuidado y de la crianza en la infancia y especialmente de la alimentación. Y eso es una injusticia social, horrible. cultural, muy arraigada, que viene de, qué sé yo, de los griegos, digamos, ¿no? Eh, o sea, que lleva muchos años, digo, ¿no? Que las mujeres tenemos que estar en la casa y los hombres afuera. Mm. Y eso es una complicación porque las mujeres también tienen derecho a salir a trabajar, a hacer desarrollos laborales, etcétera, académicos o los que sean, digamos, y tenemos que ponernos de acuerdo para gestionar quién se hace responsable de cómo abastecemos a esa persona que se Mm. hace responsable de ese hijo. Entonces, eh, hay una noción poco colaborativa respecto de cuando pensamos en un niño que está aprendiendo a alimentarse. Lo que yo te decía requiere de estructura, límites y además de cierto conocimiento, que Mm. es lo que estábamos hablando, ¿cierto? O sea, está bien que mi hijo coma todos los días carne y que no coma nunca nada de verduras o que Mm. coma solo una fruta. ¿Por qué tiene que comer distintos tipos de fruta? ¿Cuántos tipos de frutas puede comer y eso está bien? Todas esas cosas tenemos que aprender. Pero también tenemos que entender que ese niño y ese cuerpo que se está desarrollando tiene necesidades específicas, es particular, no es cualquier niño. Entonces, a lo mejor si es un niño inquieto, tiene que comer en poquito rato, ¿sí? Y hay que desarrollar una estrategia para que ese niño en particular coma. Entonces, además tiene la dificultad que tiene que ver con el cuidado, de que el cuidador alimentario infantil es alguien que conoce al niño y que sabe no solo de sus necesidades biológicas, sino también de sus necesidades afectivas y emocionales. Y eso complica todavía más las cosas. Mm. Y lo, Sorry, y lo que me parece súper interesante a propósito de cómo conectaste esas dos ideas. El hecho que el cuidador conozca y quizás esto es como, no sé, puede parecer repetitivo nuevamente, pero que me parece más como atingente de este espacio hoy día tiene relación como con, nuevamente, el cuidador, como tú lo dijiste al menos, no supone solamente si es que el niño va a comer, o sea, como que se abre la posibilidad de poder darle contexto al niño en función de sus propias necesidades, o sea, que nuevamente esto significa como una visibilización de un sistema que a rato se nos pasa de largo, en esta lógica. Quizás es súper educativo lo que te estoy diciendo, como de la educación de nosotros, pero como que nos enseñan a particularizar las cosas y a desentender o a desentendernos del sistema.
posiblemente los que estamos acá hoy día requerimos de otros para muchas de las tareas que hacemos en el día a día. Sin embargo, es como que no atendemos a aquello. O sea, como que tú requieres no sé, si vas al supermercado, requieres de que el sistema ese esté funcionando, y eso supone que hay un montón de otras personas que están cumpliendo una pila de pega para que tú puedas ir a buscar eso que estás necesitando. Pero así todo pareciese que vas a buscar algo puntual y te desentiendes de que eso es posible que esté ahí dado un sistema mucho más grande. Bueno, eh, dicho eso, me parece como vital entonces el poder como uno en este ejercicio de poder cuidar mejor la alimentación de nuestro hijo, abrirse esa posibilidad de poder ponerlo a él en un contexto que es su persona y sus necesidades, y al mismo tiempo en este sistema como más grande en el que habita. Eh, Sí, porque en el fondo naturalmente se entiende, y yo creo que cuando hablo de cuidador, en general todos piensan en la mamá. mm, Entonces, claro, es solamente esta persona la que sabe las necesidades de este niño, y entonces las responsabilidades solo recaen en ella, mm, y eso es injusto, porque la sociedad actual tiene otras demandas, otras necesidades, las mujeres también, y en eso requerimos otro trato, por mm. decirlo así, ¿sí? Debo, Lo debo decir, último, debo ah, decir, debo decir, a propósito de tu comentario, que yo estoy muy sorprendido, no es que yo quiera decir, oh, que soy el mejor marido del mundo, el mejor hombre del mundo, porque disto de ser aquello, pero estoy súper sorprendido em, de darme cuenta de que a ratos soy un caso particular de participación en cuanto a la paternidad, respecto de muchos con los que me vinculo y muchas con las que me vinculo. O sea, como cuando, no sé, yo no sé si es como, bueno, no sé qué rompe el círculo en el fondo, pero me sorprende mucho que se sigan sosteniendo este tipo em, de como conductas, sobre todo en aquellas familias en donde tenéis un par de cabros que, no sé, por el caso de nosotros, que pueden ser profesionales, que en el fondo tienen una formación quizás un poco mejor que la que pudieron tener nuestros papás, y por lo tanto que quizás podemos tener más capacidad de reflexión, pero al final del día terminamos pecando en los mismos puntos. Y, y yo me estaba pensando cuando partiste presentando, que estaba pensando si es que en el fondo este primer episodio que se vive en la paternidad y en la maternidad, cuando está justo el periodo de la lactancia, y por lo tanto la como responsabilidad de alimentación en el fondo le cae a la mujer, es que se produce como una inercia de que la después o el hombre simplemente se descarta, o sea, como continuemos con ese tránsito así, y se hacen los locos, o es además una inercia que se produce y que tiene un componente cultural tal que pasa de largo no solamente para el hombre, pasa de largo para el hombre y para la mujer. O sea, como que ella también se achaca, y no quiero achacar a ella la responsabilidad, pero es como que es por defecto. Y ese defecto quizás tiene mucho más que ver con la formación que con el hecho de que sea por defecto. sí. Bueno, también tocaste un montón de cosas, un par de cositas nomás. Nosotros estamos haciendo una investigación de cuidadores alimentarios masculinos, hombres, papás. Bacán. Y ahí aparecen un par de cosas interesantes, pero una de las cosas es efectivamente cuánto los papás, a pesar de que alimentan a sus hijos, se hacen responsables de esa alimentación, ¿sí? Ah, Porque bueno. cuánto están formateados para hacerse cargo. Entonces, alimentar, la mecánica de alimentar, no necesariamente es sentirte que estás a cargo. Y ahí hay elementos que hay que trabajar, digamos. Mira. Algunos autores también hablan a propósito de lo femenino, de cómo temas de subordinaciones, digamos, de cómo las mujeres estamos sometidas a ciertas subordinaciones, a cierto orden de subordinación que hace que con más facilidad nos sintamos a cargo, y los hombres, a pesar de que pueden alimentar, no se sienten a cargo, por lo tanto tienen libertad de elegir si van a estar ese día para que el pequeño coma o no. Las mujeres no, estamos en el trabajo y llamamos, Mm, oye, comió y se lo comió todo, oye, tenía que tomarse los medicamentos. O mm. sea,
tienes una libertad relativa porque estás siempre en el otro lado haciéndote cargo, ¿no? Ahí también hay una amplia gama que investigar. Y respecto de la lactancia, yo no estaba hablando de lactancia, Sergio, yo estaba hablando de conducta alimentaria. Ya. La conducta alimentaria no viene de la lactancia. Entonces, por eso estaba diciendo, es una conducta que se adquiere y que se adquiere con alguien, efectivamente el niño necesita un cuidador, pero ese cuidador no tiene por qué ser la mujer. De hecho, uno de las personas que hablaba decía, bueno, cuando son las abuelas. Uy, se nos quedó pegada la Fer. Lo puede ser la tía del jardín, eh, y puede ser también un hermano o una hermana, ¿te fijas? Entonces, cuando tú haces esa asociación, es una asociación que se naturaliza, pero que no tiene nada que ver. La lactancia es una cosa y el desarrollo de la conducta No, alimentaria es no, otra. yo pensaba básicamente en la mayor o menor participación de los No, hombres. sí, los hombres siempre tienen No, no, justificaciones no, para no alimentar a lo los estaba niños. pensando si es que había alguna relación entre, entre eso que es concreto, más allá que, Sí, sí, no sé. y que en el fondo Sí, ese vuelo haga que, ya bueno, esto desde el inicio, desde el día uno, desde que es concreto, desde que la guagua nació, ha estado bajo la responsabilidad de mi señora y por lo sí. tanto, Sí, lo que pasa es que lo que te estoy diciendo es que eso, más que ser natural, que viene desde la biología, viene desde ciertas imposiciones sí, pues, culturales, digamos. estoy de acuerdo. Entonces, eso. Y me estoy riendo también de ti un poquito, sí, tampoco es para, digamos, No, sí, estoy, no, sí, yo sí. yo te aporto, yo Oye, te aporto. y a propósito de lo último, esto de que la conducta alimentaria se aprende al revés, los niños no se autogestionan. Mm, O sea, los niños no eligen. El niño tiene que aprender a elegir. mm, Y eso es relevante porque entonces, en la medida en que tú entiendes que el niño aprende a elegir, también estás disponible para enseñarle. Porque si supones que lo sí. hace por, digamos, por naturaleza, no vas a estar ahí para enseñarle. Entonces, es importante, creo, esa diferenciación que es sutil para poder decir, bueno, los cuidadores somos los que les enseñamos a los niños a comer. Y a mí me gusta el concepto de Winnicott, de madre suficientemente buena, o de cuidador, pongámosle, suficientemente bueno. O sea, uno no tiene que ser perfecto. La pueden barrar en el camino. El tema es que retroceda y digamos, aprenda de los errores, Mm, no, no, y poder mirar cuáles son los errores de uno. ¿Sí? mm. Pero es muy importante pensar que para que el niño aprenda a elegir y ser autónomo, primero tiene que ser dependiente. Eh, la autonomía se aprende de haber sido gestionado por otro. Y eso nos pasó a todos. Mira, me gusta Winnicott. A mí también. Me gusta Ya, Winnicott. Sergio, ahora sí bajo la presentación porque yo creo que ya mucho, ¿no? Sí, y Ya yo tanto. creo que además debemos tener algunos y algunas con ganas de. Vio que juega Chile hoy día en un ratito más, pues ¿En entonces. serio? Sí, pues Uf, 9:30 de la qué noche mal día juega. para invitarme, Sergio, es una No, injusticia. no, pero juegan una hora más, pues Ah, ya. no es como que vengan de la pega o tengan que ir como. No, no. Bueno, de todos, de todos modos, y antes que se vayan, porque esta invitación en el fondo no ha salido aún. eh, el mes de noviembre, cuando volvamos a estar con ustedes, si me refiero con ustedes a quienes forman parte del magíster en conducta alimentaria, el diploma en conducta alimentaria, el diploma en obesidad, lo vamos a estar haciendo en la conmemoración del doctor Gonzalo Morandés. Entiendo tenemos un evento en que en conjunto con la Universidad Europea vamos a estar desarrollando algunas temáticas y por tanto van a quedar todos y todas súper invitados. Finalmente, como me decía Emilio Comte, pareciese ser que el doctor Gonzalo Morandés es la gran figura finalmente, es como uno de los padres de estos temas y por lo tanto
Bueno, no sé, quizás tú puedes decir mucho más que yo, pero al parecer va a ser un buen espacio, un espacio en el que sin duda se va a poder aprender mucho y va a ser una conmemoración a su legado. Sí, yo varias cosas que tengo que decir. Lo primero es que hasta que nosotros llegáramos, suena un poquito así eh, como desfachatado de autoestima, no sé cómo decirlo, pero hasta que nosotros llegáramos no habían programas en Chile de formación de magíster y acreditadas por universidades, digamos. Había una formación ligada a un grupo de expertos y profesionales de trastorno alimentario, pero esta es la primera formación asociada con universidades. Ahora, digo eso también para decir que los trastornos alimentarios no eran temas muy relevantes hasta hace unos años atrás, digamos, porque estaban muy asociados a la anorexia, a la restricción, y son pocos los casos de restricción y se asumían como niñas como de clase alta, que es un poco lo que estábamos hablando antes. Entonces, mucha de la gente que se formó y que es profesional, especializado, se formó con Gonzalo Morandés en España, en el Hospital del Niño Jesús. Entonces, es una conmemoración también para resaltar su figura, porque muchos de los chilenos fueron formados allá. Y el día 20 van a presentar distintos expositores de distintos países, intentamos invitar a los que latinoamericanos, intentamos invitar a aquellos que tienen como harto peso, digamos, en cada uno de los países. Entonces viene la Juana Paulicis, la Eva Trujillo, eh, eh, eso, y de acá viene la Daniela Gómez, que es psiquiatra y que también ha trabajado con nosotros. Entonces va a estar Va a estar, súper va a bueno. estar potente, va a estar bueno. Y bueno, invitarlos a todos. La verdad que sin duda como temas de relevancia, temas en los que hay que estar. Como les decía inicialmente, una de las ideas de este contexto de estos seminarios que van a estar desarrollándose en el contexto de muchos de los programas que tenemos es un poco invitarlos a que conozcan qué es lo que hacemos desde adentro, pero también como el acento en la importancia que ponemos respecto de los temas que creemos que son relevantes, o al menos desde los cuales creemos desde nuestra vereda podemos aportar. Entonces, en ese sentido, instancias como esa u otras que se van a ir generando, creo que son de un aporte tremendo. Al menos para poder tener una conversación y discusión, y al menos, que lo que te decía, que me pasó a mí con el instrumento que tuve que responder, pero que me pasa nuevamente en este espacio, es como qué impresionante pensar que no todo se reduce nuevamente al acto de comer, sino que uno debiese tener en términos generales una visión un poquito más amplia para poder tener al menos, no sé si necesariamente una opinión, pero al menos eh, más elementos para poder saber qué acciones tomar cuando se toman acciones. Entonces eso, agradecerte infinitamente, Fer, por el espacio, agradecerle a todas y a todos quienes nos han acompañado hasta ahora, mandarles un abrazo afectuoso. Acuérdense que esta presentación va a estar disponible en un link que les vamos a compartir. Y nos vemos, si es que gustan, mañana con Claudio Raya hablando de mindfulness, pasado mañana con la Mariana Barca hablando de toma de decisiones, y la semana subsiguiente con algunas otras temáticas. O sea, la semana siguiente, disculpen. Eso. Fer, muy buenas noches, que estés súper bien, Buenas noches a que todos, muchas sea gracias una por la linda atención. tarde Gracias a ti, y Sergio, también por las preguntas. Fue medio desordenado, nada que ver con lo que yo tenía, pero no importa, estuvo más entretenido y dinámico. sí, ojalá que, Así que ojalá que eso es no, todo. ojalá que no, me disculpan los presentes, pero bueno, eso. Un abrazo gigante, que estés bien, ¿vale? Buenas noches, Chao, chao. chao, Fer, que estés bien.